Ahí sí. Bueno, vamos a empezar entonces. El tema que me tocó el día de hoy exponerles es enfoque diagnóstico de uveitis posterior y panuveitis. Y por su nombre, pues ya sabemos que va a ser un tema un poco largo, pero traté de simplificarlos porque muchas patologías que pasan en una uveitis posterior terminan convirtiéndose en una panuveitis. Listo. Entonces vamos a empezar. Vamos a hablar primero de la uveitis posterior. La definición, pues como lo dice su propia ubicación, es la inflamación de las capas posteriores del ojo, y esto incluye las patologías que causen retinitis, corioretinitis, epitelitis del epitelio pigmentario de la retina, coroiditis y neuroretinitis. Hay que tener en cuenta que muchas patologías se presentan inicialmente como una uveitis posterior y normalmente, como no son tratadas, evolucionan a una panuveitis. Encontramos esta tabla viene precisamente del libro de Ocular Inflammation, donde precisamente muestran la prevalencia o el porcentaje de los pacientes en una serie de casos con uveitis y cuánto era el porcentaje de ellos que presentaba diagnóstico de una uveitis posterior como tal. Han encontrado prevalencias o, digámoslo así, porcentajes entre 1.5 de porcentaje más bajo hasta 31.2%, pero esto hay que tener en cuenta que como no está muy claro definir hasta qué parte se considera una uveitis posterior en los diagnósticos en esta serie de casos, pues por eso varían tanto esos porcentajes de presentación. Este es un estudio muy importante para nosotros en la parte del contexto de Colombia. Este fue un estudio realizado por la doctora Latorre, donde se hizo pues una revisión de múltiples pacientes con diagnóstico de uveitis, y lo que hicieron pues también dentro de eso fue clasificarlo cómo se había diagnosticado esta uveitis, y aquí precisamente resaltado se ve el porcentaje de todos los pacientes con uveitis diagnosticada. El 35.9% tenían un diagnóstico de una uveitis posterior, comparándolo con uveitis anterior, intermedia, que es la más baja, y panuveitis, pero en general los porcentajes entre uveitis posterior y panuveitis se comportan similar. Y esta es las causas principales que encontraron en ese estudio para Colombia sobre uveitis posterior. Tengamos en cuenta que el primero, para nosotros el más importante, toxoplasma. El segundo fue toxocara, y después seguían idiopáticos y otros posibles patologías, pero siempre tener en cuenta toxoplasma. La clínica que pueden presentar los pacientes ya la conocemos, hemos hablado bastante sobre eso en la charla que dio Carol. Precisamente disminución de la visión, pacientes se quejan mucho de metamorfopsias, miodesopsias y alteraciones en algunos casos del campo visual. Sin embargo, lo más importante es generar una buena anamnesis, una buena revisión por sistemas, y por eso pues ahorita contamos con la encuesta uveitis en los casos de pacientes con primera vez, porque hay que evaluar las posibles etiologías como el contacto con gatos, que puede hablarnos de pues enfermedad por arañazo de gato, toxocara en el caso de perros, en la ingesta de carnes crudas, toxoplasma y las múltiples otras patologías y signos que se pueden irnos orientando precisamente hacia cuál fue la etiología de esa uveitis posterior. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Colombia, primera causa uveitis posterior. Pensar siempre de todas maneras toxoplasma. Ahora bien, hay un enfoque que se le da según los signos oculares. La presión intraocular elevada, siempre tenemos que pensar, la primera y la más importante es en herpes virus varicela zoster como tal, porque esta es la que genera una necrosis retinal aguda,
También en algunos casos de retinitis por toxoplasmas y en otras patologías como tuberculosis, sarcoidosis, Burkitt-Gianni-Jarada y oftalmía simpática se ha visto que se ha presentado. Se dice que la presión intraocular se eleva es más que todo por una trabeculitis y sobre todo en las fases agudas de estas infecciones, sobre todo en esta y en toxoplasma. Ahora bien, la infiltración de células vítreas, acordémonos que siempre de todas maneras diferenciamos entre causas infecciosas y no infecciosas. Hay que tener en cuenta los posibles diagnósticos como una endoftalmitis, un toxoplasma, la enfermedad por el virus, perdón, el virus linfotrópico de células T humanas tipo 1, la enfermedad de Whipple, que es una enfermedad que se produce por una bacteria Trophirema Whipplei, creo que lo estoy diciendo bien. Y la enfermedad de Lyme, aunque en Colombia pues no se encuentra enfermedad de Lyme, no se ha encontrado enfermedad de Lyme precisamente porque la garrapata que transmite esa enfermedad no se encuentra por lo menos en nuestro país. Otras causas no infecciosas, sobre todo la enfermedad de Behçet, uveitis de recuperación inmunitaria y linfoma intraocular. La uveitis de recuperación inmunitaria se produce cuando los pacientes que han tenido un síndrome inflamatorio, que han tenido antecedente una retinitis por citomegalovirus y les empiezan a dar tratamiento para VIH con pues, el manejo antirretroviral, incrementan precisamente los títulos de CD4 y presentan una inflamación secundaria a una, digámoslo así, recuperación de ese estado inmunológico que debería estar normal. Las hemorragias vítreas siempre tenemos que pensar en que hay una neovascularización retiniana si se llegan a presentar, que se han mostrado sobre todo en oclusiones en patologías con tuberculosis o con vasculitis oclusivas con neovascularización. Siempre tener en cuenta que a veces la hemorragia vítrea puede ser tan densa que no vamos a ver dónde está la neovascularización. Otros tipos de signos, acordarnos que el compromiso del nervio óptico es una manifestación un poco inespecífica y se desarrolla tanto porque la inflamación intraocular sea muy intensa o porque el foco digamos así, inflamatorio esté cerca al disco. Sin embargo, el primer diagnóstico para uveitis posterior con compromiso del nervio óptico, siempre pensar en la enfermedad por arañazo de gato. La bacteria es la Bartonella Bartonella hensii. Sin embargo, hay que de todas maneras pensar en otras patologías como toxoplasma, tuberculosis, sífilis. Enfermedad de Lyme la mencionan, pero pues en nuestro contexto es muy raro que se pueda hallar. Burkitt-Gianni-Jarada hay una manifestación que se puede presentar con compromiso del nervio óptico como tal y en algunos casos sarcoidosis. Sin embargo, pues un capítulo aparte como tal ya es la neuroretinitis en el libro, si quieren ahondar un poco más en ese tema. Si hay presencia o signos de vasculitis, acordarnos que pues estas pueden ser tanto de venas como de arterias, se van a ver asociadas mucho a hemorragias intrarretinianas y a exudados que puedan estar presentando con infiltrados. Dentro de las principales, la infecciosa, pensar en tuberculosis, en la enfermedad de Whipple, como ya les había dicho, y dentro de las no infecciosas, la más importante en general ha sido Behçet, sarcoidosis y en algunos casos lupus eritematoso sistémico. En los infiltrados retinianos, como tal, hay muchos trastornos infecciosos que pueden pues, presentar ese tipo de patologías, ya sean una endoftalmitis, pero tenerlos en cuenta en la necrosis retiniana aguda, la retinitis por citomegalovirus, el VIH, en sífilis, en toxo y en Behçet, aunque pues en general esos no hay tanta infiltrados retinianos en estos últimos que les mostraba en comparación con estas otras patologías como tal más infecciosas. Sin embargo, la única infecciosa que genera más infiltrados retinianos es Behçet.
En los desprendimientos de retina serosos, siempre pensar paciente con uveitis posterior más desprendimiento de retina seroso, primer diagnóstico, Boko-Yanagi-Harada. Y siempre pensar también si se descarta por algún motivo, porque no han tenido el cuadro completamente, siempre pues, hay otras opciones como oftalmia simpática, lupus eritematoso sistémico, sarcoidosis y en algunos casos síndromes paraneoplásicos o neoplásicos como linfomas intraoculares o otros tipos de tumores coroideos. Sin embargo, siempre pensar más en Boko-Yanagi-Harada. Cuando hay filtrados coroideos, pues estos son las manchas que nosotros decimos normalmente como, ay, la lesión está activa. Las manchas de color blanco, cremoso, multifocales, que se presentan en la coroides son el hallazgo más común de toda la uveitis posterior y al mismo tiempo, como es el más común, es el menos específico en general. Sin embargo, pues algunas causas infecciosas a considerar está la tuberculosis, la histoplasmosis, y no infecciosas, pues Boko-Yanagi-Harada, todas estas que vemos aquí precisamente descritas. De hecho, ya tuvimos una charla sobre síndrome de puntos blancos y otras patologías que más adelante se profundizarán en las charlas posteriores. Este es como el cuadro más importante para tener en cuenta según, es una tabla resumen según los signos clínicos y qué empezar a sospechar. También acordarnos siempre de la bilateralidad o de la unilateralidad de cada paciente. Ahora, según manifestaciones sistémicas, siempre pensemos en el eritema nodoso, cuando se presentan unos nódulos que son sensibles, dolorosos, normalmente en las piernas, desaparecen, ellos se resuelven pues, de manera sin necesidad de tratamiento durante unas semanas o meses y ya pasa. Este trastorno pues normalmente se asocia dentro de las primeras causas pensar en Behçet, pero también se ha encontrado en sarcoidosis. Y siempre úlceras orales o genitales, como las vamos a ver ahorita, pensar en enfermedad por Behçet. Normalmente las úlceras aftosas que se presentan oralmente se presentan hasta en más del 97% de los pacientes con enfermedad de Behçet. Las úlceras genitales, lo mismo que ya les había dicho, pensar en Behçet, pero también no descartar la sífilis, sobre todo el chancro indoloro. Investigar también a pacientes por los eritemas. Este fue un claro eritema en alas de mariposa, entonces uno debería pensar en lupus, pero los pacientes con sarcoidosis también pueden presentar eritemas más, digámoslo así, focales o en placas que se puedan presentar en cara, cabeza, cuello con sarcoidosis. Acordarnos que sarcoidosis también puede presentar como hiperpigmentaciones en cara y en cuello. Paciente que tengamos con uveitis posterior y vitiligo, lo primero que hay que sospechar, Boko-Yanagi-Harada. Y en algunos casos, sobre todo en tratamientos tardíos o pues en fases más tardías, se ve la poliosis y la alopecia, como en este caso de este paciente, si se dan cuenta la ceja completamente con poliosis. Finalmente, pues la enfermedad de Lyme la pongo porque es un diagnóstico, lo recalcan, pero pues en Colombia, como ya les había dicho, no se manifiesta precisamente porque no tenemos este tipo de garrapata, pero pensar en revisar la piel para buscar el eritema migratorio, así es como lo describen, una lesión en anillo expansivo y migra. Ahora, manifestaciones neurológicas hay muchísimas y muchas pueden estar asociadas a pues, los pacientes con uveitis posterior. Si hay meningismos, pensar en Boko-Yanagi-Harada, meningitis aséptica, Boko-Yanagi-Harada o sarcoidosis. En casos de pues, meningitis encefalitis, la primera causa y la primera que hay que descartar, ya sabemos, es sífilis, la gran simuladora. Tuberculosis, también está Behçet y lupus eritematoso. Cuando hay lesiones focales cerebrales, siempre pensar, pues de todas maneras, en sarcoidosis, en un linfoma del sistema nervioso central o intraocular.
Y en el caso de los pacientes con VIH, cuando se vean lesiones típicas de tuberculosis, criptococo o toxoplasma, pueden ser pues asociadas aparte de esto a VIH y también estar presentando la uveitis posterior. Meningitis agudas, la más importante de todas es la enfermedad de Lyme, aunque la manifestación más común de la enfermedad de Lyme en el contexto de una uveitis posterior y que pueden, dentro de las manifestaciones neurológicas, son las radiculopatías inflamatorias. Dani, ahí mencionaron algo en el capítulo donde le buscaste algo de herpes, perdón. No, en la parte de neurológicas no, en general no. Sí, de todas maneras, hablaban de herpes, pero más que todo en hipertensión, o sea, presión intraocular elevada y pensar en zóster. Ok, listo, gracias. Bueno, dentro de algunas manifestaciones pulmonares, pensar de todas maneras en tuberculosis. Acordémonos que nosotros pues vivimos en un país donde muchas personas han estado en contacto con el bacilo. También encontrar o describir una sarcoidosis posible y granulomatosis con poliangiitis. En algunos casos muy extremos se pueden llegar a presentar algunas lesiones que son como cavitadas, según lo refieren, o incluso hemorragia pulmonar o hemoptisis. En las manifestaciones sistémicas, también como gastrointestinales, normalmente los pacientes se pues, refieren diarrea, dolores abdominales, pensar en enfermedad de Behçet, sarcoidosis, la enfermedad de Whipple, como ya les había dicho, porque ella afecta como tal el intestino delgado y la motilidad del intestino delgado, y la enfermedad de Crohn. Aunque esta en general es una causa muy poco común de uveitis posterior. Las manifestaciones renales, ya sean por deterioro de la función renal o por presencia de cálculos renales, pensar en estas posibles patologías, como está el TINU, que es una tubulonefritis intersticial, y uveitis, el síndrome. También hay que descartar granulomatosis con poliangiitis, sarcoidosis, lupus y tuberculosis. La fiebre, ya sabemos que es un síntoma súper inespecífico y pues se puede asociar y se puede ver en múltiples patologías. Siempre pensar en descartar obviamente las enfermedades infecciosas para después pasar a precisamente descartar problemas, síndromes paraneoplásicos y enfermedades autoinmunes, pero tener en cuenta que aunque es un signo y lo mencionan, no es muy específico para decirnos efectivamente solamente está presentando este tipo de patología. Las enfermedades o los síntomas como artritis, enfermedad musculoesquelética, pensar siempre en policondritis residuantes, enfermedades inflamatoria intestinal, enfermedad como Behçet, sarcoidosis, lupus, enfermedad de Lyme, que algunas pues, lo reportan, y se ha encontrado que pues también se ha encontrado en la infección por el virus del linfotrópico de células humanas, de células T humanas tipo 1, pero en general se presenta es como asociada a la mielopatía y por tanto terminan generando síntomas como musculoesqueléticos. Esta es la tablita que precisamente resume esas manifestaciones, digámoslo así, sistémicas y hacia dónde nos debemos orientar dependiendo de las afectaciones. Ahora bien, en el tratamiento de la uveitis posterior, a diferencia un poco de lo que hacemos normalmente con las uveitis anteriores, como hay compromiso y un alto riesgo de compromiso marcado y profundo y permanente de la retina y de las estructuras como tal, siempre se trata de, pues obviamente, identificarlo, posiblemente cuál es la causa y tratarla si se encuentra, pero
Normalmente se utilizan dosis más altas de manejos antiinflamatorios como corticoides inicialmente para ayudar a, digámoslo así, a disminuir esas secuelas de afectación de la agudeza visual, dentro de otras cosas. Igual, este tratamiento pues, ya lo vimos muy claramente en una charla que ya nos dieron, cómo se hace pues, un escalonamiento, y de todas maneras siempre guiarnos y ayudarnos de la ayuda de medicina interna, tanto por el lado de infectología para las patologías infecciosas, o ya sea por el lado de reumatología en el caso de las enfermedades autoinmunes. Siempre buscar como evitar el daño de la visión de manera irreversible, pero simultáneamente siempre pensar en el tratamiento de la enfermedad sistémica, porque acordémonos que hay enfermedades como la granulomatosis con polyangiitis que pueden llegar a ser mortales, o un linfoma intraocular que pues precisamente la afectación y la mortalidad se pueden ver pues más marcadas, y solamente no pensar en paciente como el ojo está inflamado, no. Hay patologías y hay casos donde toca remitir al paciente para un tratamiento oportuno y evitarle así una muerte. Pacientes con, bueno, vamos a pasar a panuveitis. La panuveitis, pues como la definición lo dice, la inflamación de la uvea anterior y posterior, en general, como lo dice su nombre, pan significa todo. Sin embargo, es muy importante aclarar que la inflamación de la uvea anterior y la uvea posterior debe ser en un grado similar de severidad, porque a veces se han encontrado casos donde, no sé, una uveitis posterior y tiene dos células en cámara anterior, y ya están hablando de como tal una panuveitis, y en ese caso no, porque seguiría siendo más una uveitis posterior que está con marcada inflamación. Acordarnos que cerca del 20% de las panuveitis no se llega a conocer la etiología, y dentro de las series de casos que reportan, hay valores hasta del 69% donde reportan que es panuveitis, hasta la más bajita que es 0.8. Sin embargo, esta serie de casos, lo mismo que les digo, como hay esas definiciones un poco sensibles en la parte de qué tanto tiene que ser la inflamación de la cámara, pues del segmento posterior y del segmento anterior, para que uno diga es una panuveitis, y las definiciones a veces han sido muy diferentes entre todas este tipo de series de estas revisiones. El estudio que ya les había mencionado precisamente sobre panuveitis en Colombia, uveitis en Colombia, panuveitis llega a dar un 30.9%. Y la primera causa, como lo estamos diciendo, siempre es pensar en toxoplasmosis. Sin embargo, como ustedes se dieron cuenta, la segunda, pues digámoslo así, en la segunda en etiología sería idiopática, y después sigue Burkitt-Yagai-Jarada, diferente a por lo menos como estaba en la uveitis posterior, que toxocara era la segunda etiología. Los síntomas, pues en general van a ser muy parecidos a los síntomas de la uveitis posterior, asociado un poco más al dolor ocular, la fotofobia y el ojo rojo, que se presenta más que todo en la uveitis anterior. Lo mismo, hay que estar muy pendientes de este tipo de, digamos así, historias antiguas o revisión por sistema que pueda presentar el paciente, porque nos pueden ir guiando hacia qué tipo de patología. Ahora bien, en la uveitis posterior, en la panuveitis, es muy importante, pues hay a veces que es necesario ayudarnos un poco de ayudas diagnósticas como la angiografía, que nos ayuda un poco a diferenciar cuando hay un compromiso de retina versus uno de coroides, o si hay afectación de ambas como tal. Y en los casos de los laboratorios iniciales, ya lo hemos discutido durante estas charlas, múltiples abordajes iniciales, pero de todas maneras, pacientes con panuveitis es importante evaluar la respuesta sistémica, cómo está la reacción leucocitaria, hemogramas, función renal, función hepática, uroanálisis, radiografía de tórax, nuevamente la tuberculina en nuestro contexto, serología para sífilis, y de todas maneras pues, en Colombia acordarnos,
tengo un alto riesgo de que sea un toxoplasma, pues inicialmente por lo menos saber que si efectivamente la toxo IgG y la toxo IgM para toxoplasma salieron negativas, bueno, ahora sí, ¿cuál fue posiblemente la causa? Ahora, el diagnóstico según signos oculares, acordarnos que la reacción en cámara anterior que sea importante y muy similar, pensar sobre todo en toxoplasma, en necrosis retiniana aguda, pero dentro de otras patologías pensar sobre todo en endoftalmitis. En el caso de los precipitados granulomatosos retroqueráticos, como ya lo habíamos visto en otras charlas, pensar en patologías que den pues, granulomatosas como tuberculosis, sarcoidosis, toxo y sífilis. Ahora bien, la presión intraocular elevada, pensar lo que ya hemos dicho, herpes zóster, pero estas son las otras patologías que ya les había dicho y pensar también en los casos de los pacientes que llevan mucho tiempo con corticosteroides, también pueden presentar una elevación de la presión intraocular respuesta a esos corticosteroides para bajar y disminuir la presión, la manifestación de la inflamación intraocular. Ahora bien, la inflamación de células vítreas o presentar hemorragias vítreas puede estar pues muy dependiendo, hay unos patrones que hablan en el libro, que si hay múltiples celularidades, son móviles y finas, pensar en inflamaciones más agudas, que si son presencia de células con macrófagos cerca a un foco como más claro inflamatorio, pensar por lo menos en el caso de nosotros toxoplasma, que si hay manifestaciones como ya fibrillas vítreas, como intentando formar una especie de membranas inflamatorias, pensar pues obviamente en inflamaciones de larga duración, y los snowball, como ya hemos visto en la charla de uveitis intermedia, pensar de todas maneras en este tipo de patologías. Ahora bien, el compromiso del nervio óptico. Como ya habíamos dicho, neuroretinitis, pensar, primera opción, enfermedad por arañazo de gato. Ahora bien, si es bilateral, pensar en una presentación de pues, Behçet, neuro-Behçet, así lo dicen, o neurosarcoidosis. También se puede presentar en Boco-Yagán y Jarada en las etapas iniciales y acordarse que toxoplasma cuando el foco está muy cerca al nervio óptico se puede ver. Ahora bien, no sé si se alcanza a ver muy claro el granuloma aquí, en esta zona. Un granuloma en el nervio óptico asociado precisamente a la panuvitis, hay que pensar en una sarcoidosis o una tuberculosis. Sin embargo, acuérdense que este tipo de patologías siempre nos debemos atener pues, como ayuda diagnósticas los OCTs y las angiografías. Ahora bien, los cambios vasculares retinianos como las vasculitis retinianas oclusivas se asocian pues comúnmente con enfermedad de Behçet y tuberculosis en este caso. Y pues aunque es raro, se pueden presentar otras patologías como sarcoidosis y esclerosis múltiple. Normalmente cuando hay una alteración más venosa se presenta más en tuberculosis, cuando hay arteriolitis, pensar en sífilis, toxoplasma, cuando hay periflebitis, sobre todo en Behçet y está muy inflamado, en etapas muy inflamadas de esta enfermedad, se puede presentar este tipo de patologías. De signos, perdón, sarcoidosis y esclerosis múltiple, y también pensar siempre, por eso es que normalmente se pide inicialmente sífilis. Los infiltrados de retina o la presencia de un infiltrado de retina en general suelen, digámoslo así, decirnos que debemos pensar en una patología infecciosa o infiltrativa, a excepción precisamente pues, de la enfermedad por Behçet, pero hasta pues mencionaban en el libro que hasta no descartar que no hayan este tipo de compromisos por infecciosos o infiltrativos, ahí sí, cuando ya se haya descartado, pensar en que posiblemente es un Behçet, aunque guiarse a otros tipos de signos y síntomas que está presentando el paciente.
Bueno, para los que aún no habían visto, más o menos se ve así un desprendimiento seroso de retina, aunque yo creo que ya casi todos hemos visto porque hubo unos casos que recientemente estuvieron hospitalizados. Pensar lo mismo, otra vez lo que les había dicho. Es un poco repetitivo, pero pensar siempre en boca llana, en enfermedad de Behçet, en linfomas intraoculares, en sífilis y, ojo, en los casos de coritopatía central serosa, cuando han recibido corticoides estos pacientes, porque han tenido una panuvitis y resultan haciendo unos desprendimientos centrales de serosos de retina con como una manifestación de una coroidopatía central serosa. Dentro de también unas lesiones coroideas multifocales, el principal diagnóstico incluye la tuberculosis, la sarcoidosis, la sífilis, aunque la sífilis es muy raro. También hay que pensar en brucelosis y pues en general en sarcoidosis. Las angiografías en general nos ayudan a diferenciar cuándo es un compromiso como tal coroideo y retiniano y siempre pensar en este tipo de patologías. Este es en el caso, por lo menos esta foto que traje acá, es en el caso de una coroiditis multifocal idiopática. Ahora bien, pues según signos oculares, este es el resumen. Cuando hay hipopión, que no lo puse aquí, pensar siempre en síndromes asociados a HLA-B27, endoftalmitis, leucemia y enfermedad de Behçet. Ahora bien, no quise volverlos a poner, pero siempre volvemos a lo mismo. Paciente con uveitis posterior o panuveitis con úlceras orales o genitales, pensar en Behçet, pero siempre descartar sífilis. El tratamiento es muy parecido. En los casos normalmente de panuveitis, hay momentos donde toca ser un poco incluso más agresivos que con uveitis posteriores y llegamos a utilizar inyecciones intravítreas de medicamentos o también en los casos que hayan alteraciones ya neovasculares, como en casos de hemorragias vítreas por enfermedades oclusivas, vasculitis oclusivas. En algunos casos se ha necesitado o se recomienda utilizar antiangiogénicos. Yo lo hice un poco más resumido. No quería enfocarme en muchas patologías porque ya hemos visto las principales etiologías, las principales causas y ya esta charla, pues de por sí, Carlos la ha dado varias veces en el curso y hablamos precisamente el enfoque más hacia el tratamiento del toxoplasma, pero acordarnos que existen múltiples otras patologías, todas estas patologías que me pueden presentar panuveitis y uveitis posterior, y por tanto lo más importante en estos pacientes es buscar el control de la inflamación para que las repercusiones a posterior de la vía visual, tanto del compromiso retiniano como coroideo, no vayan a ser catastróficas y pues se comprometa la calidad de vida de estos pacientes. Y ya, eso es todo. Vale, Dani, muchas gracias. Yo sé que a veces la uveitis hace llorar, no llores más. Ya, no va a llorar más. Esto, pues, me parece muy bien la revisión, básicamente lo que siempre hemos comentado con el doctor Carreño a lo largo de estas charlas, la importancia de no solamente quedarnos enfocados con el ojo, sino también otras manifestaciones y signos de los pacientes sistémicos. Y hablando específicamente del ojo, tener en cuenta ciertas alteraciones como la presión, el tipo de precipitado retroquerático, el tipo de vasculitis retiniana, pues la manera en cómo se está presentando la inflamación a nivel del ojo, que eso nos va a ayudar a guiar en cuanto al proceso diagnóstico y terapéutico de los pacientes. ¿Alguna pregunta? Carlos, hola. Fer, buenas noches. Hola, Fer. El término de spillover, ¿eso se da el término cuando es de posterior a anterior o de anterior a posterior o en qué ocasiones o en qué casos? Se usa más el término spillover
cuando es de anterior a el vitro anterior. Es decir, muchas veces tenemos una uveitis, una uveitis anterior asociada a HLA-27, que por lo general son muy explosivas. Entonces estamos viendo al paciente, le vemos el TINDA, le vemos el FLAIR, y somos muy juiciosos, hacemos el SLIT para evaluar el vitro anterior, ¿cierto? Y vemos que en el vitro anterior hay un par de células, y entonces de una vez, primero, nos asustamos, pensamos que ya no es una uveitis anterior, sino de una vez nos vamos a una panuveitis, ¿sí? Y pues no es así, como lo dijo muy bien Daniela, debe haber una inflamación similar en cada uno de los compartimentos para hablar de panuveitis. Como ella también explicó muy bien, muchas veces tenemos una uveitis posterior de una toxoplasma, una retinocoreiritis por toxoplasma, que es con todo el cuadro, y adelante tiene una o dos células. Sigue siendo una uveitis posterior, no es una panuveitis. Entonces el término de spillover es más que todo de anterior a posterior, pero teniendo a intermedio, al vitro anterior, pero teniendo en cuenta esto que nos dice Daniela, también puede hablarse de spillover cuando es de atrás para adelante, ¿sí? Pero no nos debe preocupar, nos debe hacer ver cuál es el sitio que tiene mayor compromiso inflamatorio para decir si es anterior, intermedio o posterior. Súper, gracias. Muchas gracias, Dani. Bueno, Docs, muchas gracias. No, muchas gracias a ti y pues nada, me parece bien. Buena noche para todos. Bueno, chao, que descansen. ¿El próximo tema es cuál? Escleritis, creo. Uveitis asociada a HLA-27, doctor. Perfecto. ¿Te toca a ti, Marce? Sí, señor. Perfecto. Súper. Listo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao, gracias Dani. Dani, muchas gracias. Bueno, y gracias.